¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con esta clase de diagnóstico. Y bueno, la anterior clase sí se cortó el video, hubo fallas con el sistema de electricidad, entonces pues una disculpa por eso. Entonces me quedé explicando esta diapositiva y pues vamos a terminarla, vamos a retomar aquí mismo nuestro tema. Y una disculpa, espero su comprensión. Bueno, dice, los proyectos de asesoramiento comienzan porque los managers sienten angustia. Sería agradable si los proyectos comenzaran por el deseo de futuro éxito o por medidas preventivas, pero la mayoría de las veces el cuadro presenta ciertas dificultades. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algunos aspectos que comentar y poner sobre la mesa. Dice, primeramente, los proyectos de asesoramiento se comienzan porque los managers sienten angustia. ¿A qué se refiere esa angustia? Pues que ya empiezan a sentirse preocupados porque no llegan a un resultado, los están presionando y piden ayuda, ¿no? Le piden autorización a su jefe inmediato, que puede ser el gerente general, o jefe de sección, de departamento, para sacar esto adelante, porque no pueden sacar ellos el problema. Y si está dentro de la posibilidad pedir presupuesto para un asesoramiento externo, como es un consultor, pues bueno, se hace, ¿no? Pero muchas veces pasa esto. El mismo dueño de la empresa, al ver que su gente no da con el resultado, que pierden mucho tiempo, que se empieza a estresar la gente, pues también genera un estrés y una angustia en el dueño de la empresa al ver que los resultados no se da o que se empieza a perder productividad o rentabilidad en cualquiera de los casos. Entonces ahí la opción es básicamente empezar a buscar ayuda externa, ¿sí? Y esta asesoría se busca, pero muchas veces es complicado encontrar el especialista que se requiere para tal efecto. Entonces, primera situación, primer síntoma que encontramos. Luego dice, después, sería agradable si los proyectos comenzaran por el deseo de futuro de éxito o por medidas preventivas. Pero bueno, desgraciadamente, pues esto no se da generalmente, ¿sí? Y sí les puedo decir, como les decía anteriormente, Comisión Federal de Electricidad sí da cursos a su gente periódicamente con el afán de mejorar, por que tal vez tengan un acuerdo con el sindicato de llevar a mejor situación laboral a su gente, y les dan cursos, ¿no? Para que se vayan preparando, de motivación, de liderazgo, de finanzas personales, etcétera, ¿sí? Y en algunos casos hay empresas, aquí tenemos un ejemplo de una empresa que se dedica al sector panadero y de tortillas, etcétera, que en un momento cuando nos contrató, ellos pues nos dijeron, tenemos este proyecto, no sabemos cómo hacer esto, por favor ayúdenos, ¿no? ¿Sí? Entonces lo aplicamos, terminamos el proyecto exitosamente, nos despedimos y el dueño nos dice, no, espérenme, es que ocupo que me ayuden con este otro proyecto. Está bien, lo hicimos, un tipazo ese empresario hasta la fecha, le elaboramos su proyecto, otra vez, otro éxito, muy bien. Ya la siguiente vez no nos despedimos, algo más. Ya nos había dicho él que tenía otros proyectos, entonces ya tenía otro proyecto y así nos las fuimos llevando, ya no nos despedíamos, íbamos generando contrato sobre contrato, se terminaron todos los proyectos, no había más que hacer. ¿Y qué siguió después? Ya llevamos 2 años y medio con él o más trabajando. Ok, ayúdenme a capacitar, por favor, vamos a tener un día a la semana, denme los jueves para capacitar al personal, ¿sí? Las últimas les voy a quitar de las 8 horas, nada más que 6 sean productivas y las otras 2 que sean de capacitación. Entonces les llevábamos temas, ¿no? Llevábamos ya cursos bien claros para los
jefes de sección, para los supervisores, para los operarios. Todo el mundo tenía capacitación los jueves. Era un hecho ahí. Y sí es, como dice aquí, sí era por el futuro éxito. Pero bueno, como esta empresa, ¿qué les puedo decir? Una, dos, contadas, ¿no? Muy, muy contadas, pero también es el caso, ¿no? Entonces es la situación de que tú puedas motivar a tus clientes, a los empresarios, a los gerentes y no te dejan ir. Definitivamente ese empresario quería dejarnos ahí en la empresa, estuvimos a punto de lograrlo, pero el caso no era ese, ¿no? El caso no era, o sea, era seguir nosotros ayudándolas a diferentes empresas a crecer, ¿no? Y que ellos pudieran hacer las cosas solos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en este caso era que querían tener éxito, mejorar productividad, rentabilidad, tener medidas preventivas, sí lo era, ¿no? Pero como dice aquí al final del párrafo, pero la mayoría de las veces el cuadro presenta ciertas dificultades, ¿no? Entonces, ahí lo ideal será acudir a un consultor, como ven. Entonces, cuando hay problemas, serios problemas, es cuando van y buscan a los consultores, ¿no? Antes no, la gente no se da cuenta. La experiencia pesa, muchachos, ¿sí? Solicitudes de asesoramiento, ¿no? Dice, cuando la organización la percibe, los managers comienzan a analizar por sí mismos por qué existe la dificultad. Cuando su explicación sobre cuál es precisa, por lo general, sus intentos de solucionarlo tienen éxito. Cuando se recurre a los consultores es porque esos intentos no han tenido éxito. O tal vez el manager no tenga la mínima idea de cómo solucionarlo. Bueno, chicos, aquí tenemos la situación tal cual, bien clara, ¿no? Y pues bueno, como lo vimos aquí, ¿no? Como lo explica, ¿no? Cuando los managers empiezan a analizar por sí mismos, ¿no? Cuando empiezan a ver una dificultad, pues tratan por todos los medios. Y cuando no les da resultado, pues no les tienen otra más que seguirlo intentando. Entonces, afortunadamente muchos de esos managers, gerentes, logran calmar las aguas, solucionar el problema. En veces no lo solucionan de raíces el problema y vuelve a surgir. Sí, vuelven a tratar de corregirlo, lo corrigen momentáneamente y vuelve a surgir otra vez, ¿no? Hay veces que lo logran corregir de raíz y ya, así queda, ¿no? Pero cuando no pueden, pues se ven en la penosa necesidad de ir a buscar ayuda externa, ¿no? De buscar un consultor que los pueda ayudar. Por eso dice aquí en negritas, ¿no? Cuando se recurre a los consultores es porque esos intentos no han tenido éxito, ¿sí? O tal vez el manager no tenga la mínima idea de cómo solucionarlo, o sea, no puede, ¿no? ¿Cuándo es cuando más vemos que pasan estas situaciones? Bueno, pues pasan dos aspectos principalmente, ¿no? En los que yo he podido observar. Primero, tenemos un gerente o un manager de línea o incluso hasta un dueño que es muy novato, ¿sí? Un gerente que acaban de contratar, un jefe de sección que acaban de contratar y no sabe cómo solucionar el problema, ¿sí? No puede, o sea, no tiene la experiencia, no se ha desarrollado profesionalmente bien para hacerlo. Entonces, ahí sin ningún problema tiene que ayudarle pues el jefe inmediato, ¿no? Y si ese jefe inmediato no tiene la capacidad para hacerlo, pues ahora sí el consultor. O si no tiene el tiempo, porque también se dan los casos, también va el consultor a hacer la segunda, ¿no? Porque el principal no tiene tiempo. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? El segundo caso es el lado contrario, el extremo opuesto, en el que tenemos ya situaciones que no se pueden resolver, problemas que no se pueden arreglar. ¿Por qué? Porque el gerente ya pues, tiene una edad avanzada, ya se quedó estancado, ya se quedó con ideas antiguas, se opone a los cambios, a la nueva tecnología, ¿sí?
todo le parece mal relacionado con las nuevas tecnologías, se opone tajantemente, totalmente, y no queda otra más de que irle a ayudar, ¿no? Si es que la empresa no se quiere deshacer todavía de él porque tal vez tenga otras situaciones en las que genera mucho valor, obviamente puede ser el caso, pero si no es el caso, pues tal vez la empresa decida darlo de baja si es posible legalmente. Si no es posible legalmente, pues tendrán que contratar a alguien para que lo compensa, ¿no? En muchos de los casos es muy complicado, muy complicado, ¿no? Porque si la persona no quiere, pues no se va a poder. Pero hay veces que ellos saben que hay una obligación, ¿no? Entonces hay que ir como consultor, darle una ayudada y ayudarlo a corregir ese problema, ¿sí? Pero así es como se dan las situaciones. Entonces, muchachos, para que vayan observando cómo son estos temas, ¿sí? Bueno, ya adentrándonos al tema, y antes de pasar al ejemplo que vamos a resolver en la siguiente clase, pues bueno, tenemos aquí exposición del problema. Dice, la tentativa inicial del cliente de describirnos la causa de las dificultades se denomina la exposición del problema, ¿sí? Ese es el principal detalle, ¿sí, muchachos? La tentativa inicial del cliente de describirnos la causa de las dificultades se llama la exposición del problema. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? El cliente intenta describirnos qué es lo que está causando el problema, cuáles son las dificultades. Ellos nos exponen cuál es el problema realmente, ¿sí? O intentan, es lo que nos quiere decir aquí Block en su libro. Intentan decirnos qué es lo que pasa, pero realmente no tienen ni la menor idea de por qué se da. ¿Sí estamos? Entonces, aquí es lo que tenemos que hacer es intervenir nosotros. Y dice, fíjense, el segundo párrafo es lo más importante, ¿no? Dice, como consultor nunca acepto que el problema que se expone sea el problema real, sin realizar mi propia recuperación de datos y análisis. Ya anteriormente habíamos hablado de este aspecto. Es muy importante, tal vez lo vayamos a repetir un poco más, pero el consultor nunca acepta que lo que le diga la empresa que es el problema o la causa del problema o lo que está dificultando que se llegue a la solución o la causa raíz, nunca lo aceptamos. Siempre les creemos la mitad o nomás los escuchamos, pero nosotros hacemos nuestra propia investigación. Recopilamos datos, analizamos la información, ¿sí? La resumimos, la categorizamos, analizamos bien, hacemos gráficas de espina de pescado, por ejemplo. Nos ponemos a sacar cuál es el problema, sacamos gráficas de Pareto, hacemos data mining, ¿sí? Pero nosotros encontramos, ¿no? Vamos a hacer entrevistas, platicamos con las personas, checamos números, contabilidades, lo que haga falta, pero nosotros somos los que tenemos que decidir. Tenemos que encontrar, más bien dicho, ¿verdad? ¿Cuál es el problema real? Aquí en azul dice, ¿verdad? ¿Cuál es el problema real? Porque el problema expuesto es uno, ¿sí? Es el que propone el cliente, es el que dice, es que nosotros tenemos este problema y estas son las dificultades, ¿no? Estas son las causas. Pero no le vamos a creer. Tal vez nada más sea un síntoma, tal vez sea el resultado de algo que se está haciendo mal y no necesariamente es el problema real, como ya lo habíamos visto. Sí, entonces nosotros tenemos que hacer eso, encontrar ese problema real. ¿Cómo ven, muchachos? Entonces, básicamente, mucho del trabajo viene en relación a eso. ¿Sí? Bueno, por último, dice, la situación expuesta y la real o subyacente. Al problema real le llamamos subyacente también, o sea, lo que está de fondo, ¿no? Dice, la situación expuesta y la real subyacente, por lo general son diferentes y esto es casi siempre, son muy pocas veces en las que el cliente expone un problema y es realmente el subyacente o real. Son muy pocas las veces, ¿no? Por eso les digo, nunca le hagan caso, solo tomen notas del problema real como una pista nada más o como un síntoma de lo que está pasando realmente, ¿sí? Porque tenemos que investigar de dónde viene todo el detalle, ¿sale? Dice, dado que el manager comienza por una definición incompleta,
sus intentos de solución no resultaron del todo bien. ¿Sí? Entonces, es obvio, ¿verdad? Que el problema no lo sabe resolver estas personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que apoyarnos. Tenemos que apoyar primeramente diagnosticando lo que estamos estudiando en esta unidad, ¿no? Y empezando a identificar, a investigar, a definir cuáles son los posibles problemas reales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que redefinir esa exposición inicial, ¿sí? Tenemos que hacer una investigación en la que le digamos al cliente, ¿sabe qué? El problema expuesto, lo que usted nos dice, no es realmente el real. Entonces, vamos a partir de lo que sí es una probabilidad. Sí, muchachos, entonces, básicamente, esto es lo más importante de toda esta unidad, esto que acabamos de ver en estas diapositivas de la clase de hoy. Es el núcleo, es lo que debemos de nosotros identificar y conocer. Entonces, muchachos, por favor, siempre que ustedes les digan, este es el problema, ustedes piensen todas las posibilidades de que hay, de que ese no sea el problema, o de que nada más sea un síntoma, o de que nada más sea un mal resultado, y piensen cuál es el problema que está de fondo. Imagínense ustedes, por ejemplo, están en una empresa y voy a poner el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Como tenemos un problema, el producto nos está llegando al punto óptimo de llenado, ¿sí? Las botellas vienen o muy vacías o muy llenas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Pues fácil, ¿no? Decimos, pues está descalibrado la máquina, ¿sí? O realmente la máquina está obsoleta, o la persona que hace la supervisión no hace la inspección visual adecuadamente, ¿no? Entonces ya tengo yo posibles problemas, ¿no? Pero si me pongo a investigar de fondo, tal vez encuentre problemas mayores, ¿no? Como pueden ser la capacitación, ¿sí? Como que el personal tenga problemas, esté distraído, esté cansado de más, esté estresado, y todo eso concluya en que no se está llegando al resultado que busca la empresa, ¿sí? Entonces debemos de analizar, ¿no? Hacer un diagrama de Ishikawa y viendo las causas, categorizarlos y luego ya definir cuál es el problema realmente, ¿no? Pero primero verificar todas las causas. Y muchachos, nunca creernos, prohibido, nunca creernos lo que nos diga el cliente. Jamás nos vamos a creer que lo que nos dijo el cliente esa es la verdad. Estamos, entonces, un consultor profesional, habíamos dicho, siempre hace su investigación, nunca le crea al cliente lo que nos dijo. Un consultor novato cometerá ese error de entrada, ¿sí? Pero no podemos cometerlo nosotros. ¿Estamos, chicos? Bueno, por hoy aquí concluimos este tema. Para el siguiente es un ejemplo, una práctica, entonces para que estén muy pendientes del siguiente tema. Que estén muy bien, que tengan un excelente día y muchas gracias.